mañana. Espero que hayan descansado un poquito de todas sus actividades que tengan pendientes durante el puente. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la siguiente presentación, que es acerca todavía de los mecanismos de aislamiento previos a la cópula. Vamos a checar otros datos importantes que son relevantes sobre cómo es que las especies realizan diferentes acciones para poder conservar su especie, ¿sale? Entonces, recordemos que nosotros ya vimos que hay diferencias entre un organismo y una especie. Organismos, estos no comparten las mismas características que comparten las especies, ¿sale? Las especies comparten ciertos rasgos, ciertas características, ciertos genes que los hacen pertenecer a esta misma. Ahora, el día viernes les dije que necesitaba que tuvieran a la mano su libro para que comenzaran ya con las actividades del módulo 4. Recuerden que las del módulo 3 ya se las había dejado, muchos aún están pendientes de entregarla, así que no se retarden porque ya vamos a empezar con las del módulo 4. Referente a esta presentación, van a estar respondiendo la página 226, la página 229 y 230. Posteriormente, con las demás presentaciones van a ir respondiéndolas para que cuando yo suba el apartado en Classroom sobre las actividades del libro, ustedes ya me manden todas las fotos completas del módulo 4 para que no las estén mandando por partes. Yo les voy a dar una fecha y en esa fecha espero sus actividades ya terminadas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito. Las características de un organismo son diferentes, ya sea animales, plantas, que, que no comparten características. A diferencia de las especies, estas sí son organismos que comparten dichas características y buscan siempre preservar su especie a través de lo que ya vimos la clase pasada un poquito, que son los mecanismos de aislamiento. ¿Cómo es que estas personas, organismos, animales, plantas, tratan de evitar tener, este, tratan de evitar relacionarse con organismos de diferente especie para poder ellos conservar la misma, ¿sale? Ahora, vimos también un poquito acerca de cuáles son algunas causas de extinción de algunos animales. Una de ellas es, por ejemplo, el calentamiento global, ya que esto hace que las condiciones en las que viven los animalitos vayan desapareciendo, vayan cambiando. Entonces, aquí también recordemos que esto tiene que ver de manera relevante con la selección natural, que un organismo va a sobrevivir o va a ser el más fuerte quien mejor se adapte. Entonces, ¿qué pasa cuando las condiciones ambientales cambian donde ellos viven en su hábitat? Pues estas especies van desapareciendo. Otro factor muy importante es la mano del hombre, la caza, ¿sale? Entonces, esto también perjudica de manera directa a la desaparición o extinción de las especies. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para poder un poquito aportar a la preservación de las especies, ¿sí? Algunos animalitos que están en peligro de extinción también ya los mencionamos, entonces podemos todavía ayudar a preservar algunos de ellos. Bueno, entonces, también vimos acerca de cómo es que genéticamente interviene esta ciencia, la genética, para poder preservar las especies. Muchos científicos comienzan a realizar investigaciones de los animalitos en peligro de extinción para poder estudiar su genoma. Recuerden que el genoma es toda aquella secuencia de material genético, ADN, ARN, que tienen cada uno de estos organismos, cada una de estas especies, para poder así saber cuáles son las características que cuáles son las características que hacen que una especie esté en peligro o no. Entonces, uno de los animalitos que han estado estudiando mucho
ya sea a través de sus heces fecales, de su sangre, de su pelaje, etcétera, es el oso panda, ya que es uno de los animalitos que está en peligro de extinción y los científicos buscan la manera para poder así evitar que estos animalitos desaparezcan, ¿sale? También existen algunas normas las cuales ayudan y nos dicen qué es lo que debemos hacer o cuáles son los lineamientos que se deben tomar en cuenta para poder así evitar la desaparición de diferentes especies, como la norma 59 de la Semarnat, que se estableció en el 2011, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos de conocer estos datos ya que podemos aportar, ¿sale? Entonces, referente a esto, necesito que vayan respondiendo las preguntas. También a lo largo de la presentación vamos a conocer un poquito más, ¿sale? Entonces, también otra de las estrategias que se utilizan es que debemos entender la historia reciente de las especies y las bases genéticas. ¿Cuáles son las bases de los genes? Para poder así saber cuáles son los problemas de adaptación. Si a lo mejor es el clima, si es el alimento que ellos necesitan para poder alimentarse, si es a lo mejor el apareamiento, si es a lo mejor también la convivencia con otras especies. Esto también es un factor importante. También se deben plantear estrategias novedosas para su conservación basadas en la genética, como la selección de embriones para eliminar variantes genéticas deterioradas. Por ejemplo, que no haya alguna distorsión en los embriones, alguna problemática con lo referente a, a lo mejor a las variaciones genéticas, a los cromosomas, etcétera. También se debe realizar un seguimiento de las dinámicas actuales de las poblaciones en peligro, el flujo genético entre ellas y el efecto de las presiones actuales, ya que son distintas las poblaciones mediante técnicas de monitoración genética. Se deben estar checando constantemente todas estas especies a estudiar, se deben estar checando para poder así establecer pues estrategias que puedan ayudar a la conservación de estas especies. Entonces los científicos tienen una tarea muy importante para poder apoyar a la preservación y conservación de muchas especies que hoy en día desgraciadamente pues están en peligro de extinción, ¿sale? Ahora los animalitos, ellos por sí solos hacen sus mecanismos para poder aislarse y para poder así evitar que las crías que van teniendo sufran transformaciones o cambios en su genética y son los mecanismos previos a la cópula que ya comentamos un poquito de ellos, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué son los mecanismos de aislamiento reproductivos? Aquí lo tenemos. Los mecanismos son auténticas barreras genéticas que impiden el flujo de genes entre poblaciones y se clasifican en dos. Ya lo vimos cuáles son el pre y el post, ¿sale? Que a continuación vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de aislamiento presigóticos? Son aquellos que impiden la fecundación del óvulo, que pueden ser ecológicos, tales como el temporal. Acuérdense que es dependiendo la época de apareamiento, es la manera en que van a coincidir o van a evitar el apareamiento entre especies. Luego son los gaméticos, luego son los etológicos, que aquí vamos a encontrar el mecánico. Acuérdense que dependiendo la forma, tamaño de los aparatos reproductores de cada especie, vamos a saber si sí se pueden reproducir o no. Ahora, los mecanismos posigóticos actúan tras la formación del cigoto, suelen interferir en el desarrollo de los individuos o lo hacen estéril, ¿sale? Vamos a ver dos puntos importantes. Uno, la inviabilidad de híbridos. Dos, la esterilidad de híbridos que no deja descendencia. Es decir, por ejemplo, aquí está una imagen que nos dice que el caballo, si se relaciona con un burro o una burra, vamos a obtener una mula o un mulo, ¿sale? Entonces, estos que tuvieron
como descendencia al relacionarse el caballo y el asno, van a ser estériles. ¿A qué se refiere que son estériles? Que no pueden tener descendencia, no pueden, si se relacionan con otro organismo, no pueden tener, como les decía, su descendencia propia, ¿sale? A esto se refiere estériles. En cambio, si un caballo se relaciona con una yegua, ¿qué pasa? Si van a tener organismos o crías fértiles. Fértiles es decir, que puedan tener también descendencia. A eso se refiere, ¿sale? Entonces, a este tipo de organismos se les conoce como híbridos, ¿sale? Entonces, por eso les decía la importancia de que los animalitos sepan este tipo de mecanismos para poder preservar su especie. Ahora, algunos mecanismos que utilizan para la selección durante el cortejo, por ejemplo, en la selección precopulatoria tenemos el cortejo, que es la competencia entre machos para poder elegir a una hembra, ¿sale? Entonces, existe a lo mejor la lucha entre diferentes machos, por ejemplo, para poder cortejar a la hembra y poder así que ella acceda a poder aparearse. Ahora, estos de acá que divide la línea son selección postcopulatoria, es decir, después de, ¿sale? Y la elección críptica por hembras. Aquí un factor, bueno, aquí primero ya empezó la cópula, y un factor es la fertilización, ¿sale? La fertilización se refiere a la competencia espermática, ¿sale? Es decir, qué tan fértil es o qué tan buenos son sus espermatozoides para poder así fecundar a la hembra, ya que si hay alguna falla en los espermatozoides del macho, pues puede que la hembra no logre concebir a su descendencia, a su cría, a través de un aborto, ¿sale? Entonces, por eso también las hembras deben tener su elección de los machos, qué espermatozoides sí funcionan y cuáles no. ¿Y esto para qué? Para poder tener su descendencia, ¿sale? Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que se aparean las gallinas con el gallo. Aquí tenemos las partes reproductoras tanto del gallo como de la gallina, ¿sí? Aquí vemos que el gallo tiene sus testículos, que son estos de aquí. Los voy a marcar. Luego, la cloaca femenina, o en este caso de la hembra, aquí está. Aquí está el oviducto, que es donde van pasando todos los espermatozoides. No sé si los alcancen a distinguir. Aquí están. Estos son los espermatozoides. ¿Sale? Y en esta parte de acá está el óvulo. ¿Sale? Que es a donde tienen que llegar los espermatozoides para que se pueda fecundar y así la gallina tenga pues sus huevos, ¿sale? Y sus crías. Entonces, esta es la manera de aparearse de las gallinas para que conozcan un poquito cómo es su manera de poder tener descendencia. Es a través de la cópula, ¿sale? Entonces vemos aquí cómo es que sucede todo este proceso para poder tener su descendencia. Este es en el caso de las gallinas. Ahora vamos a ver aquí un dato muy importante que es la selección sexual según Charles Darwin. Aquí nos lo divide en dos, antes de la cópula, que es la selección de macho por parte de las hembras, es decir, que también las hembras eligen con quién quieren reproducirse, pero también existe una competencia entre los machos por el acceso a esas hembras que están posibles
a tener una reproducción con un organismo, es decir, con un organismo de su propia especie. Ahora, el siguiente es durante y después de la cópula, ¿sale? Ya cuando se realizó el proceso de apareamiento, pues debe haber ahora una competencia espermática. ¿Para qué? Para seleccionar aquellos espermatozoides que son aptos o que son adecuados para fecundar así a las hembras, ¿sale? Entonces, no solamente se queda en el cortejo o en que las hembras eligen con quién quieren reproducirse y los machos tienen una lucha entre ellos para poder elegir a la hembra, no, sino ya que sucedió todo este proceso, ahora existe la competencia de los espermatozoides para ver quién es el más apto para poder fecundar así. Aquí vemos un ejemplo de los leones. Aquí la leona sí tiene tiene también decisión de con qué macho quiere reproducirse, pero la pelea aquí entre los machos también es notoria de buscar a las hembras. Ahora vemos aquí una tabla la cual nos menciona el sistema de apareamiento. Por ejemplo, aquí encontramos el monómago. ¿A qué se refiere? En macho se refiere al acceso exclusivo a una hembra, ¿sale? Y en hembra se refiere a acceso exclusivo a un macho. Ahora, promiscuo. ¿A qué se refiere este término? En machos, acceso compartido a varias hembras y en hembras, acceso compartido a varios machos. Es decir, que una especie o un organismo que es promiscuo, pues tiene acceso y puede reproducirse con varias hembras o con varios machos, según sea el caso. Ahora vamos con el poligínico. En machos nos dice que es el acceso exclusivo a varias hembras y en hembras, perdón, acceso exclusivo a un único macho. Entonces, quiere decir aquí que en el poligínico los machos pueden estar con muchas hembras, con muchas mujeres, perdón, con muchas hembras. Y las hembras solamente pueden estar con un macho. Entonces aquí vemos la diferencia que no tiene mucha, ¿cómo se les podría explicar? Mucha diferencia con lo que hoy conocemos, por ejemplo, en las personas, ¿no? A lo mejor hoy la sociedad o en muchos de los casos, si el hombre tiene varias mujeres, que dicen entre hombres, ¿sabe? Pues es un fregón, tiene varias mujeres, pero en cambio si una mujer estuviera con varios hombres, pues ya ocuparían diferentes términos para llamarla, ¿no? Entonces aquí vemos que también esto se puede dar en animales. Bueno, entonces es así como las diferentes especies tratan de reproducirse. Hay diferentes mecanismos previos y después de para poder llevar a cabo la conservación de su especie, la conservación de sus diferentes características y que sus posibles o su posible descendencia puedan ser fértiles, es decir, que sean capaces de producir descendencia y esto se vaya transmitiendo de generación en generación. Son aptos para reproducirse, ¿sale? Y no salgan como los organismos que son híbridos, que son estériles, que son aquellos incapaces de poder tener descendencia o una reproducción, ¿sale? Bueno, entonces hasta el día de hoy va a ser todo por el tema mecanismos previos a la cópula. Recuerden que tienen que responder las páginas del libro de la 226 a la 230, ¿sale? Y voy a subir un apartado indicando la fecha exacta para poder mandar contestadas todas las páginas ya del módulo 4. No lo envíen por partes. Espérense a que terminen todo el módulo 4 para poder mandarlo con todas la foto de las páginas ya contestadas, ¿sale? Bueno, entonces es todo, chicos. Que tengan bonito día.